Vamos a darle continuación al tema que veníamos hablando acerca de Oseas, la iglesia, Israel y los últimos tiempos. Veníamos diciendo de que Oseas era uno de los profetas del Antiguo Testamento y contábamos la historia como el mismo Adonai, el mismo creador, le dijo a Oseas que tomara a una mujer adúltera como esposa. Y como él la tomó, su nombre era Comer, y como la mujer le tuvo hijos, Yesreel fue el primero, después tuvo Lo Ruhamá y otro que tuvo Lo Amí. Hablábamos acerca de que esa mujer era la representación de lo que era el mismo Israel. Habíamos hablado de que el pueblo de Israel se había dividido y ahora estaban 10 tribus que se habían ido hacia el norte y 2 tribus que se habían quedado en Jerusalén. Habíamos también hablado acerca del pecado que habían cometido las tribus que se fueron al norte. Las tribus que se fueron al norte fueron tribus que básicamente se convirtieron en paganas, construyeron 2 templos, cambiaron las fiestas para el 8º mes, nombraron sacerdotes que no eran las que normalmente, que no eran los sacerdotes que venían de descendencia de Leví, que era como había instituido el mismo creador, el mismo Adonai. Además de eso, ellos habían construido unos becerros y habían construido unos terneros para que los adoraran y le habían dicho al pueblo que adoraran a esos becerros y esos terneros porque esos eran sus dioses. Habíamos hablado de la similitud que esta situación que se presentó con ellos tiene para con nosotros, porque nosotros como iglesia también durante el tiempo del Imperio Romano, mucho después de que nuestro Señor Jesucristo murió, o Yeshua murió y resucitó, luego para el tiempo de los emperadores y en especial el emperador Constantino, se hicieron los mismos cambios. Se cambiaron las fechas, ya no se quería celebrar las fiestas como Pascua, como Resurrección en el tiempo de las fechas o en los tiempos judíos, de las fechas de las celebraciones judías, sino que se tomó la decisión de usar otras fechas. Eso fue exactamente lo que hizo las 10 tribus que se apartaron. De la misma manera, nosotros o Roma instituyó un sacerdocio diferente, a la cabeza pues el Papa, a lo que llamaban el sumo pontífice. Por cierto que el primer sumo pontífice que hubo era un César, o sea que ni siquiera era porque había santidad en la persona, era sencillamente, en un principio era un título. De la misma manera, el pueblo o las 10 tribus hicieron exactamente lo mismo, instituyeron un nuevo sacerdocio, nuevas fiestas, nuevo templo. Bueno, vamos a continuar entonces en el día de hoy. Eso es más o menos el resumen de lo que habíamos hablado en el tema, en el video anterior. Vamos a leer un poco acá acerca de qué sigue pasando. En el capítulo 2 dice: decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas Ruhamá. Ok, habíamos dicho que una de las hermanas le iban a colocar el nombre de Lo Amí. Amí en hebrew o en hebreo es pueblo, Lo es no. O sea, que significaba que Lo Amí no es mi pueblo. Y la otra hermana se le llamó Ruhamá. Lo, como les había dicho, pues significa no. Y Ruhamá es no voy a tener compasión. Entonces se le dijo a las 2 hermanas: contended con nuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como en el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó
la que les dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguiré a sus amantes y no los alcanzará. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que me incensaba a los Baales y se adornaba con zarcillos y sus joyeles, y se iba detrás de sus amantes y se olvidaba de mí, dice Yud-Heh-Vah-Het. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de la subida de la tierra de Egipto. Vamos a dejar hasta allí y vamos a explicar un poco acerca de qué está sucediendo. Le dice Adonai, ¿verdad? Porque nuestro Señor, Yud-Heh-Vah-Het, es el que le está hablando al profeta. Le está hablando al profeta para que le dé esta profecía al pueblo. Entonces, él al hablarle a él le dice que le diga a las hijas que se aparten de su madre, que dejen a su madre. ¿Por qué? Porque la madre ha sido una adúltera. Aquí lo dice claro en el principio, dice, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, porque sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. O sea, el Señor está molesto por la fornicación de esta mujer. Pero estamos hablando que esta mujer es la tipificación o es la imagen de lo que eran las 10 tribus que se fueron al norte. Ellas se prostituyeron. Ellas son Gomer. Ellas se prostituyeron, se fueron al norte, hicieron lo que ya habíamos dicho que habían hecho, los templos, todas estas cosas. Pero es que en estos tiempos también hay una Gomer. Y la Gomer ha sido, desafortunadamente, nosotros, la iglesia que nació después del tiempo del Imperio Romano, o durante el tiempo del Imperio Romano, perdón, que construyó sus propios templos, la iglesia que construyó su propio sacerdocio, ¿sí? La iglesia que cambió las fiestas, o sea, exactamente lo mismo. Pero, ¿qué le dice Adonai? ¿Qué le dice Yud-Heh-Vah-Het? ¿Qué le dice Abba Kadosh a el profeta Oseas? Que le diga a las hijas que salgan de allí, que abandonen a la madre, porque ya no es su esposa, ya no es su esposa. O sea, él le está diciendo muy claramente, era mi esposa, pero ya no lo es. O sea, así, las 10 tribus que se fueron al norte eran la esposa, pero ya no lo son a causa del adulterio. De la misma manera, la iglesia se ha separado, yéndose detrás de adulterio, porque la idolatría es fornicación y es adulterio. Pero también dice que la rodeará con espinos, que seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo. Esa parte es supremamente importante que nosotros le prestemos atención, porque durante el tiempo que nosotros estábamos celebrando las fiestas que no son las bíblicas,
Quiere decir que si no son bíblicas, son paganas. Durante el tiempo que nosotros no guardábamos el Shabbat, sino que decidíamos guardar el día del Dios invicto, que era el domingo, durante el tiempo que nosotros dejamos de hacer lo que nos decía nuestro Padre en la Torá y decidimos hacer lo que nosotros pensábamos que era lo correcto, aún así el Señor durante ese tiempo nos hacía milagros. Yo soy una testigo de haber recibido milagros en una iglesia en un domingo. ¿Y cuántas personas no le han orado a una imagen o le han rezado a una imagen y pueden decir, no, yo recibí el milagro? Sí, es cierto, porque aquí lo está diciendo el Señor. Él dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. O sea, por su misericordia, porque Él es un Padre bueno y misericordioso, aún así que ella había sido, que nosotros habíamos sido infieles, o refiriéndose a ella, a la mujer, ella había sido infiel, aún así, Él era el que le daba el trigo y Él era el que le había multiplicado el dinero durante el tiempo en que ella le servía a Baal. ¿Cuántas personas no decimos, oh, y durante el tiempo en que yo estuve dando el diezmo en la iglesia aquí o allá, el Señor me prosperó? O durante el tiempo que yo estuve haciendo mis oraciones o el culto a este santo o al otro santo, o el santo me hizo un milagro, no reconociendo que realmente no era el santo el que nos estaba haciendo el milagro, no era tampoco, como aquí en este caso, no eran sus maridos los que le habían proveído a ella, era el mismo Adonai, el mismo Yud-Het-Vahet, era el que le había proveído a ella, pero como ella no reconoció, entonces el Señor decidió darle el castigo y dice, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Haré talar sus vides y sus higueras, las cuales dijo, mis salarios son salarios que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. Mejor dicho, en pocas palabras, aquí lo que nos quiere decir todo esto que hemos leído hasta ahora es que sí es cierto que nosotros, por un castigo que hubo de ceguera, ahorita más adelante en el mismo libro de Oseas, y citando también otros profetas, nos vamos a dar cuenta que había un castigo y que nosotros durante ese tiempo íbamos a estar ciegos, pero que iba a haber un momento en que esa ceguera nos iban a poner colirio en los ojos y esa ceguera iba a desaparecer y entonces íbamos a poder ver. Este es el momento en que el colirio se está poniendo en tus ojos, en mis ojos, y ahora entonces estamos viendo y estamos entendiendo que nosotros sí nos fuimos detrás de esos Baales. Nosotros también hicimos un Baal. Un Baal es una representación, es un ídolo que representa algo. Ellos, los ídolos que hicieron, ¿a quién representaban? Al Dios que los sacó de Egipto. O sea, ellos trataron de representar a Yud-Het-Vahet a través de estos Baales. Nosotros tratamos de representar a Jesucristo, a María, a San Pedro, a todos los santos a través de esas imágenes. Esos son Baales. Todo lo que es una imagen que represente a un Dios o un semidios o alguien a quien nosotros adoramos, aunque no le llamemos Dios, pero le estamos adorando, ese es un Baal. Entonces, eso fue lo que sucedió. Ella se fue detrás de los Baales, ¿sí? Ella fue una mujer adúltera. Recordemos su nombre. ¿Cuál era? Gomer. ¿Qué significa Gomer? Gomer significa consumado es. ¿Qué dijo Yeshua cuando murió en la cruz del Calvario? Consumado es. ¿Y qué le pusieron los romanos como letras arriba cuando él fue crucificado? Nosotros le decimos que decía INRI, era lo que siempre yo veía, INRI, pero en realidad lo que le colocaron
fue Yud, Het, Vav, Het, es decir, el nombre de Yahweh, porque le colocaron, lo colocaron en varios idiomas, y entre esos se lo colocaron en hebreo. Y en hebreo se decía, las iniciales eran Yud, Het, Vav, Het. Por eso ellos se sintieron tan horrorizados cuando le colocaron eso y tan indignados, porque lo que le estaban diciendo, y le dijeron, este es tu rey. Bueno, vamos a continuar en otro video con la historia, para que este video no se nos haga tan largo.